Ya lo que vamos a hacer es comer. No es nada más aprender. Qué curioso, hermanos, porque el alimento espiritual, la comida espiritual, el alimento espiritual, no lo comemos por la boca, hermanos, lo comemos por el oído. Así es como comemos, Javier. Por el oír y el oír. El alimento entra por el oído. Por eso es que tienes que estar atento a oír, a escuchar y a comerse todo lo bueno y maravilloso que el Señor tiene para ti. Bueno, si van a tomar nota, mi hermano, el tema se llama los que reinan en vida. De eso vamos a hablar. Los que reinan en vida. No quise ponerle reinando en vida porque realmente la Biblia nos enseña que que podemos reinar en vida. Y lo que vamos a aprender hoy, y no sé si seguirán otras enseñanzas más después de hoy, lo que vamos a aprender es cómo es que reinamos en vida. ¿Cómo reinamos? ¿Cómo podemos realmente reinar en vida? ¿Y en qué consiste reinar en vida? Ok, vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2. Recuerden que ahí la va a ver la Biblia, no tiene que verla en su celular. Apáguelo. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 2. Quiero decirles algo, hermanos. Todo el tema, todo lo que yo voy a hablar va a girar alrededor del tema de quiénes o los que reinan en vida. Todo va a girar alrededor. Yo estoy esperando, creyendo que ustedes son esos los que reinan en vida. Usted lo va a entender. Deseo con todo mi corazón que reines realmente en vida, no solamente en vida en Cristo, porque la vida es Cristo, sino en la vida que tenemos en este planeta, los años que te queden de aquí en adelante, que tú reines, que nadie reine sobre ti, que no reine el que ha reinado en toda la humanidad, sino que usted más bien reine en vida en Cristo y en los años que te faltan de vida. Entonces, yo espero que usted se despierte hoy, que usted se emocione y que usted entienda que una cosa es que me llamen rey, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes que Él nos hizo, y otra cosa es que ejerzamos el reinar, que reinemos. Los reyes son para reinar. ¿Para qué es un rey? Para reinar. Dígale que está a su lado, usted es un rey. ¿Qué somos? Reyes. O sea, usted es rey. Y los reyes son para reinar. Ok, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 1. Dice así: desechando. Si todos sabemos lo que es desechar, ¿verdad, hermanos? Cuando usted compra, no sé, carne en el supermercado, viene en una bandejita, y esa bandejita no es para que usted la lave y la guarde. Esa bandeja es desechable. No tienes que lavarla y guardarla. Es desechable. Si usted compra un combo en cualquier restaurante, McDonald's o como quiera que sea, viene en una caja y el refresco viene en un vaso que es desechable. No tienes que lavarlo y guardarlo. Ese vaso es desechable. Significa que hay que tirarlo a la basura. Si no, se le va a llenar la casa a usted de basura. Y entonces, esta palabra desechable o desechando, vean, hermanos, que hay cosas que usted las tiene que desechar, yo también, para reinar en vida. Ok, entonces dice, desechando pues toda malicia. ¿Que hay que desechar?
toda malicia. ¿Saben qué es la malicia, hermanos? Nosotros hemos hablado de la malicia. Uy, qué malicioso es este, qué maliciosa es la otra. Uy, ese chiquito, qué malicioso que es. Bueno, Pedro no habla de muchas cosas a desechar, porque, por ejemplo, en la palabra malicia, en la malicia, se incluyen un montón de cosas. Malicia es como un árbol que tiene muchos frutos de diferentes cosas. Pero malicia básicamente es alguien malo, así muy malo. Pero nosotros pensamos que malo es nada más el que mata a otros. Sí, eso es ser malo, claro, eso es ser malo. Pero mi hermano, usted y yo tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas muy feas en nosotros, hermanos, que somos malintencionados a veces, que somos burlistas, que somos sarcásticos, que nos gusta hacer daño, hermano, que tenemos pensamientos feos, y todo eso está en la malicia. Cuando tú aceptes esto, vamos bien. Pedro dice entonces, desechando pues toda malicia. ¿Cuánta malicia? Toda. Todo engaño en todas las clases, en todas las maneras, en todas las formas. Un día, hermano, vino alguien aquí a la congregación y dio la ofrenda, 5,000 colones. ¿Saben que echó un billete que ya no vale? Eso es un engaño. Se engañó él, y yo no sé a quién más quiso engañar. Estoy nada más para hablándole de todo engaño, hermano. También, todo engaño. Hay tantas maneras de engañar, pero tantas formas de que el hombre puede engañar. Y entonces, yo siempre uso un refrán, que es un refrán del mundo. Y yo digo, hermanos, que la mejor manera de eliminar las pulgas es quitando la fábrica de pulgas, ¿verdad? Esa es la mejor manera en que nosotros podemos eliminar un criadero de pulgas, una plaga de pulgas, que nosotros quitemos la fábrica de pulgas. Y ya ustedes saben dónde se forman las pulgas, ¿verdad? Entonces, quitado el perro, quitadas las pulgas. Y de eso, hermanos, así es como tenemos que ver esto nosotros. El desechar. Desechando, entonces dice todo engaño. ¿Qué más? Toda hipocresía, en todas las formas en que la hipocresía se manifiesta. Pero hay que cortar el árbol de la hipocresía, y entonces no habrá más hipocresía. Toda hipocresía, toda envidias, ven que está en plural, envidias, porque hay muchas envidias, y todas las detracciones. Las de un detractor es alguien que le gusta denigrar a las demás personas, que le gusta hacer quedar mal delante de la gente a otros, que habla a espaldas de uno, que dice cosas feas de otro, con el único fin de que lo menosprecien, especialmente cuando a ese le está yendo bien. Entonces, muchos, como que la envidia y la detracción van juntas. Y entonces, dentro de esto está incluido toda la naturaleza fea, vieja del hombre. Y entonces dice el apóstol, dice que desechemos todo eso. Y luego, hermanos, dice, y desead. Desechen eso y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, este es el fin, crezcáis. Para que por medio de la leche espiritual. La leche espiritual, hermano, no nos está hablando a nosotros de un discipulado. No nos está hablando a nosotros de un libro. No nos está hablando a nosotros de una doctrina.
La leche espiritual no adulterada nos está hablando a nosotros es de Cristo. Él es nuestra leche. La única manera de crecer es tomando la leche. Pero no se puede tomar la leche si no somos como niños desesperados. Los padres que vemos acá, mamá y papá, todos nosotros sabemos lo que es un niño desesperado que anhela, que desea la leche. Si a las 3 de la mañana nos tocó a muchos de nosotros, hermanos, cuando criábamos a nuestros hijos, hermanos, de repente se despierta ese niño en un puro grito. Yo sé que aquí hay personas que me entienden porque les tocó. ¿Y cuál era el remedio? El pecho. Ese era el remedio. El pecho de su madre. Le daba de mamar, le daba lechita y asunto arreglado. Y si no se le da leche, ni el niño duerme, ni la mamá duerme, ni uno duerme. Nadie duerme en esa casa. Así tenemos que desear la leche, hermanos. Qué triste con una iglesia que está llenándose de otra leche, de una leche adulterada, de una leche que no es leche pura. Eso, hermanos, tiene que ver con un evangelio mezclado, con un evangelio emocional, carnal, con un evangelio enfocado en el hombre, con motivaciones y todas esas cosas, hermanos, que no tienen que ver nada con el verdadero evangelio. La única manera de crecer es por medio de la leche espiritual. Para que crezcáis, dice. Decían como niños recién nacidos, la leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcáis. Todos también somos testigos de eso. Nació el bebito, chiquitito. Hermano, la primera cita médica, un mes después del nacimiento, ya mide 2 centímetros más y ya pesa 1 kilo más. ¿Ven? Está creciendo. ¿Y quién le está dando el crecimiento? ¿El puré de guineos con yema de huevo? No. ¿Quién le está dando el crecimiento? La leche. Siguiente cita, 2 meses después, 4 centímetros más, medio kilo más de peso. Y le dice el médico, va bien. Wow, va bien tu hijo. Y así sigue, hermano. 6 meses. Ya, hermano, los cacheticos están como un repollito. Su piel blanca. Ya, hermano, ya no tiene las arruguitas con las cuales nació cuando nació el bebé, ¿verdad? Está mucho más lindo que cuando nació. Cuando nació no era nada lindo, pero ahora está hermoso, ahora está precioso. ¿Y por qué? Porque la leche le está dando esa belleza, esa hermosura. Estoy usando el ejemplo de lo natural para hablar de lo espiritual. Aquí no está hablando de lo natural, aquí está hablando de lo espiritual. Entonces, hermanos, muchos no crecen bien. Crecen mal, crecen incorrectamente porque no están bebiendo la leche espiritual sin adulterar. Ok, vamos a leer, hermanos, otro versículo más. Capítulo 6 del libro de Primera de Corintios. No, de Segunda de Corintios, disculpe. Segunda Corintios, capítulo 6. Acuérdense, hermanos, que les dije que todo gira alrededor del tema. El tema que que estoy enseñando se llama los que reinan en vida, lo que es reinar en vida. ¿Quiénes son los que reinan en vida? Este capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 14. Aunque, hermanos, aunque usted tal vez no lo pueda ver así, o seguro que sí lo va a ver así, lo que vamos a leer es exactamente igual que lo que ya leímos en Segunda de Pedro o en Primera de Pedro. Hablan de lo mismo y tienen que ver con el crecimiento, con el reinar en vida. Capítulo 6, versículo 14, Segunda Corintios, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué lucha? Si aquí hay jóvenes, vea, joven,
Mejor no se case que casarse con una persona que no ame a Cristo con todo el corazón. Mejor no se case. Y este consejo no lo doy solo yo. Este consejo lo da también el apóstol Pablo. Dice Pablo, a mi juicio, dice, es mejor estar soltero que casarse. Pero dice, pero por causa de las fornicaciones, mejor cásese. Entonces, si no tiene don de continencia y va a andar ahí, hermano o hermana, acostándose con medio mundo, mejor cásese. Pero si nos casamos, que no sea en yugo desigual, hermanos. Que no sea, que difícil, hermano, un hombre que ama a Cristo y una mujer que no ama a Cristo, o viceversa. Una mujer apasionada por Cristo, pero un hombre, un carnal. Ese matrimonio, hermano, ese matrimonio va a la deriva. Y entonces, pero esto del yugo desigual no tiene que ver solamente con el matrimonio. Tiene también que ver con los amigos, tiene que ver también con los negocios. Si usted tiene un socio, una socia, ¿cómo es? Porque usted ama al Señor, pero estás asociado, estás en yugo, o sea, asociado con alguien que no ama al Señor. Y usted dice, tenemos que diezmar esta semana. Y el otro dice, no, yo no creo en eso. Ven. Dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y por qué? Y aquí viene la respuesta. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Ponga cuidado que siempre está hablando de dos, justicia e injusticia. Son, hermanos, no son pasiones humanas. Está hablando de seres. Está hablando de naturalezas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Obvio, ninguno. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco hay comunión. Luz y tinieblas no tienen comunión. Está hablando de dos tipos de naturalezas o de seres. Hay un ser que es luz, hay otro que es tinieblas. Y no se unen en yugo desigual, porque, hermanos, si usted es luz y te unes en yugo desigual, te estarías uniendo con las tinieblas. Seguimos. Verso 15. ¿Y qué concordia o armonía Cristo con Belial? O sea, con el diablo, otro nombre que se le da al diablo. Tampoco hay ninguna. No es, el Señor llegó y le dijo al diablo, ve, hagamos las paces y no nos serruchemos el piso, trabajemos juntos. No, no se puede. ¿No hay concordia? ¿No? ¿Son enemigos? Por cierto, ya Jesús lo derrotó también. Aleluya. ¿Qué concordia o Cristo con el diablo? Ninguna. ¿O qué parte el creyente? ¿Cuántos son creyentes? Con el incrédulo no tenemos parte. A los inconversos los traemos a la red de hombres para que se conviertan en creyentes. Es la única parte que tenemos con ellos, la única participación que debemos de tener, hermanos. Buscarlos, jalarlos, traerlos para que ellos conozcan a Cristo y pasen de las tinieblas a la luz, pasen de ser tinieblas y se conviertan en luz, pasen de ser incrédulos a convertirse en creyentes, pasen de ser ¿qué más? Bueno, de lo que dice ahí, contrario. Seguimos. ¿Y qué acuerdo dice en el verso 16? Hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ninguno. Y luego dice que nosotros somos, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Usted, hermano, si usted realmente es un hijo de Dios, usted es el templo del Dios viviente. O sea que dentro de ese templo mora el Dios de ese templo. Y el Dios de ese templo se llama Cristo. ¿Usted lo recibió, sí o no? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Los que no lo han recibido, no se vayan de este lugar hoy sin abrirle el corazón, porque no somos templo hasta que el Dios verdadero no viva en ese templo. Lo que nos hace templo no somos nosotros. Lo que nos convierte en templo es la presencia de Dios en nosotros. No se vaya de este lugar sin abrirle tu corazón a Cristo. No se vaya de este lugar
hermano, sin que el Dios que tiene que morar en ese templo more en el templo. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, o sea, entre usted y los ídolos. Por eso, hermano, nosotros, ¿cómo vamos a quedarnos un día que hay culto por un famoso clásico? Conste, a mí me gusta el fútbol, pero yo nunca, hermano, voy a dejar de estar presente en una reunión, en la reunión de los santos, por un clásico, porque eso sería idolatría. Eso sería que el templo de Dios esté de acuerdo con el ídolo. Los ídolos no son solamente las imágenes que ponen en los templos, hermanos. Ya ustedes saben cuáles, que hay imágenes. Que por cierto, si alguno de ustedes le llama virgen o santo a eso, vaya y levántele el vestido para que vea lo que hay ahí debajo. Una estructura y las piernas son una varilla de hierro. Vaya para que vea. Y ante eso se arrodilla un montón de gente y a eso le llaman dioses. Pero también hay otros ídolos, el dinero, la fiesta. Muchas veces el esposo, la esposa, los hijos, hermanos, se convierten en el Dios de nosotros. Y no puede haber acuerdo entre el templo, o sea, usted no puede haber un acuerdo entre usted, que es el templo de Dios, si es que Cristo mora en ti, y los ídolos. Pero seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Versículo 16, lo repito. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Oiga, mi hermano, es que Dios habita en usted y anda en usted, mora en usted, se mueve en usted. Eso lo dijo el Señor. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo no sé usted, hermano, pero yo digo, tú eres mi Dios, Señor, y tú eres más que suficiente para mí. Yo no necesito la música de este mundo, ni los deleites de este mundo, ni los placeres de este mundo. La mayoría de las personas que andan buscando eso, andan buscando la felicidad en un lugar equivocado. Ahora unos muchachos que estaban ahí, compañeros de una hermana que viene acá, yo le decía, cuando el hombre, hermano, cuando el hombre se droga, se emborracha, busca sexo ilícito, se va a brincar en un estadio. Ayer, hermanos, 12 personas en un partido de fútbol en El Salvador. Hubo una estampida en la gradería y 12 personas ya están muertas. ¿Se imagina? Murieron. Y hay un montón, dicen, heridas muy graves. Y entonces, hermanos, todo eso es una persona buscando ser feliz y buscando la felicidad de una manera equivocada. Eso es, hermanos, el pecado. Ese es el engaño del pecado. Hacerle creer a las personas que ella puede ser feliz haciendo eso. Obviamente hoy se llenará el estadio. ¿Qué tal que haya una estampida hoy ahí, en alguna de las graderías? Que gana, va a ganar alguno, y los seguidores del que gana salen contentos y los seguidores del que pierde salen molestos. ¿Y cómo un hijo de Dios va a estar presente en eso? No. Todo eso solamente demuestra que usted, mi hermano, no eres consciente de la presencia del Señor en tu corazón. No has desechado lo que tienes que desechar. Estás guardando lo que hay que botar. Lo desechable lo estás guardando como si fuera útil. Y al guardar lo que no es útil, no queda campo para lo que es útil. Llenarse de lo que no te debes de llenar, hermano, el problema es que no te llena, pero no te deja campo para lo verdadero.
Todo, hermano, todo. El hombre homosexual, hermano, está buscando la felicidad en su homosexualidad. Y el pecado, hermano, no es solamente el hecho que se acostó con un hombre. El pecado más serio es que él está buscando la felicidad en el lugar equivocado y no lo está buscando en el Señor. ¿En qué estaremos buscando nosotros, hermanos? Solo en Cristo hay llenura total. Solo en Cristo hay plenitud absoluta. Y el pueblo de Dios dice, ¿cómo dice? Amén. Y entonces dice en el verso 17, por lo cual, por todo lo dicho atrás, porque Él habitará y andará entre vosotros, dice, por lo cual, versículo 17, por lo cual, porque habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por esa causa, por esa razón, por ese motivo, dice, salid de en medio de ellos. No hay compañerismo con ellos, no es aislamiento, es separación. Porque si nos aislamos, hermanos, no le podemos llegar a ellos. Salimos, hermanos, para encontrarnos con el Señor, para llenarnos del Señor. No participamos más de su ambiente, de sus fiestas, de su pecado, de su maldad, de su perversidad. Sino salimos porque, hermano, el Señor está en medio nuestro, nos llenamos de Él, comenzamos a experimentar un gozo inefable, una alegría sin par, una vida abundante, un reinar en vida. Y entonces, si nos aislamos, ¿cómo le podríamos ayudar a ellos? Nos salimos, sí, nos separamos, salid de en medio de ellos, no participemos de sus fiestas, no participemos de su pecado, no participemos de su deleite, no participemos de lo que ellos hacen y son, sino que más bien, hermanos, vayamos a ellos diciéndole, ¿sabe qué? Me encontré con algo maravilloso, me encontré con alguien glorioso como hizo la samaritana, me he encontrado con alguien glorioso. ¿No será ese el Cristo?, decía ella. Salgan de en medio y no participemos. Dice en el versículo 17, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Ni siquiera lo toque. Y dice, y entonces, resultado, yo os recibiré. Y entonces dice el verso 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Shaddai. Voy a usar esa palabra, el Shaddai, porque el Señor Todopoderoso es el Shaddai. Aquí debieron haberlo traducido literal. Y seré vuestro Shaddai, o sea, vuestro Padre. Yo seré por padre, ustedes me serán por hijos. Todos nosotros, los que somos padres, deseamos lo mejor de lo mejor para nuestros hijos. Los padres verdaderos, yo sé que hay algunos que engendraron, pero pareciera como que no entendieron nunca lo que es ser un papá, como el hombre ese que mató a su hijo de 2 meses allá en San Carlos. Sí, oyeron la noticia, ¿verdad, hermanos? Vaya papá. Mató a un niño indefenso, inocente, pero no es lo más grave, eso es grave, horrible, repugnante, condenable. Pero lo más feo es que era su propio hijo. El niño necesitaba el cuidado, el amor y el sustento de su papá. Y lo que encontró fue desprecio, castigo, maltrato, agresión y por último la muerte. Y el dolor, hermanos, fue múltiple,
Para él, el que lo hizo, la acusación lo perseguirá hasta el día que él se vuelva a Dios de todo corazón y el Señor borre su pecado. Le trajo un gran dolor a ese niño. Se imagina la desesperación de ese niño de saber no puede defenderse, lo que necesita es el abrazo y el beso del papá. El apapachamiento, ¿verdad? Que lo apapacharan contra su corazón más bien y que le dijeran: hijo, te amo con todo mi ser. Y el dolor, hermano, a la familia. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Por eso salgan de en medio de ellos. Eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que causa el andar buscando la felicidad en el lugar equivocado. Eso es lo que causa, hermanos, el andar buscando en donde no hay que buscar la felicidad, el gozo. Que Dios nos ayude de verdad hoy, hermanos. Estamos hablando de quiénes son los que reinan en vida. Entonces dice: y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Shaddai. Nuestro padre es el Shaddai. Ahorita yo le explico algo de eso. Diga: mi padre es el Shaddai. ¿Quién es tu padre? El Shaddai. Que así sea de verdad. Que así sea. Después de esta enseñanza, hermano, vamos a hacer, cuando oramos van a suceder cosas muy grandes. Porque la Biblia dice, hermano, todo lo que pidieres al Padre. El reinar en vida tiene que ver, hermano, con conocer al Padre, con realmente ser hijos del Padre. Y cuando realmente vivimos como hijos del Padre, porque somos hijos del Padre, entonces todo lo que usted pida será dado. ¿No dice eso la Biblia, Javier? ¿Usted que le gusta leer la Biblia? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Se convertirá usted, señora, señorita, caballero, hermano querido y amado. Usted se convertirá en una persona poderosa, hermano, cuando usted ora, porque lo que usted le pida al Padre. Pero antes de que realmente tengamos esa vida de hijo y de padre, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros padres, y ustedes me serán hijos, dice el Shaddai. Amén. Y entonces dice el versículo 1 del capítulo 7, siguiendo, versículo 1 dice acá: puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuál es la promesa? De que Él será, de que seremos sus hijos y Él nuestro Padre. Lo ha dicho el Shaddai, lo ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai, el que nos sustenta. Dice: puesto, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Ven que es lo mismo, hermano, que dijo Pedro: desechando pues todo, ¿verdad? Ven, Pedro usa otra palabra para hablar de lo mismo. Dice que para que podamos experimentar la leche. Ahora sí, hermanos, el Shaddai, la palabra Shah significa pecho. Entonces, hermano, Dios el Padre es el pecho, donde el niño encuentra la leche. Y entonces, hermano, el Padre es el pecho y la leche es el Hijo, Cristo el Señor. Con eso nos encontramos, hermanos. Cuando nosotros salimos de las cosas del mundo, cuando nosotros, hermano, menospreciamos los deleites, placeres y toda esa porquería que el mundo ofrece, y que usted muchas veces hasta pelea. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Sabe qué tiene de malo? Y que usted no quiere salir de ahí.
Pero lo más malo no es que usted no quiere salir. ¿Saben qué es lo más malo? Que usted nunca podrá experimentar, beber la leche. Y entonces Pedro dice, y desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Ven? Para que por ella crezcan. ¿Y en qué es lo que tenemos que crecer? En el conocimiento y en la naturaleza de Dios. Es crecer a esa misma imagen. Es crecer a esa misma semejanza. Pero ahorita vamos a llegar ahí. ¿Estaremos creciendo? ¿Estaremos realmente creciendo en el crecimiento correcto? ¿Estaremos de verdad creciendo a esa imagen y a esa semejanza del Hijo de Dios? Y a eso se le llama reinar en vida. Crecer. Crecer fortalecidos por la leche. Y esa leche nos la da el Shaddai, el Padre. El Padre es el que nos da la leche. El Padre es el el pecho. Pero hermano, hay pechos que no dan leche. Hay mujeres que tienen pechos, tuvieron hijos, pero nunca pudieron dar leche. Y entonces el niño tiene que crecer con otra cosa. Lo que pasa es que nuestro Padre es el pecho, el Shaddai, el pecho que nos amamanta, y sí tiene leche. Y la leche es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos habla de llenarnos de Él, de comer de Él, de beber de Él, de que Él es la comida, de que Él es la bebida, Cristo nuestro Señor. Así como el bebé no necesita otra cosa más que la leche, el Hijo de Dios no necesita nada más que la leche. Pero la leche no está al margen del Padre. No podemos tener la leche si no tenemos al Padre. Pero hermanos, no podemos beber leche si no reconocemos al Hijo. Por eso una cosa, hermanos, es importante que creamos en Dios, pero también es importante que creamos en el Hijo. Algún día yo hablé de eso, ¿se acuerdan? ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Que algunos sí creen en Dios. Uy, sí, yo creo en Dios. Diosito para acá, Diosito para allá. Pero no creen, hermanos, no están llenándose de la leche que es el Hijo de Dios. Y un último pasaje más, hermanos, Romanos capítulo 5. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 17. Romanos 5, 17. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo, o sea, de aquel primer Adán, la muerte reinó en todos nosotros. Cuando la Biblia habla acá de la muerte, no está hablando, hermanos, de la muerte cuando nos entierran en la tierra. Está hablando, hermanos, de la separación. Por causa del pecado, el hombre fue separado de Dios, de el Shaddai. Nada más que en el paraíso no se nos habla de la leche, sino que se nos habla del árbol de la vida. Y que Dios dijo: no pueden comer de ese árbol después de que cayeron en la transgresión, después de que pecaron. Hermano, ningún hombre, ninguna mujer puede participar de Cristo si sigue viviendo en el pecado, si sigue pecando. No puede. Por eso es que tanto Pedro como Pablo, los dos hablan de separarse, de desechar. Y Pablo dice: salgan de ahí, no participen, no hagan esto, no hagan lo otro. Participen, no participen de eso.
¿Por qué? Porque si el hombre está pecando, el hombre no puede comer del árbol de la vida, no puede beber la leche espiritual y consecuentemente no puede crecer. Algunos quieren, hermano, las cosas del mundo y quieren las cosas de Dios. No se puede. O el mundo o Dios. No se puede. Por eso, hermanos, el hermano de Jacob, Esaú, quería, hermanos, era un hombre que vivía, que andaba matando animales para comer carne. A él le gustaba la carne. Y después vino a pelear la bendición y le dijo al papá: papá, ¿y mi bendición qué? Porque ya el papá se le había dado a a Jacob, que no era un carnal, que no le gustaba la carne. Y ya después, hermanos, viene Esaú a buscar la bendición espiritual y le dijo al papá: ya no hay, toda se la di a tu hermano, porque lo espiritual es para los espirituales. Nosotros no podemos, hermanos, participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Yo estoy hablando de reinar en vida. Yo podría, hermanos, comenzar a decir: hermano, usted está reinando en vida, ya usted es. Pero no es la realidad. No soy tan atrevido. Sí creo, hermano, y le voy a enseñar cómo reinar en vida, porque de eso es que se trata. Porque durante mucho tiempo la muerte reinó en nosotros. Y la muerte en este caso no nos está hablando, hermanos, de dejar de respirar, sino que nos está hablando del poder del enemigo en la vida de los hombres. Por eso dice, volvemos a ver el verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Ve? ¿Quién reinó la muerte? ¿Cómo es que la muerte reina? Por el pecado. Por la Biblia dice, hermano, que el poder de la muerte es el pecado. Entonces muerte y pecado están unidos, es lo mismo. Como lo trataremos de ver más adelante. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ojo, mucho más reinarán en vida. Amén. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo anhelo. Mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? Bueno, primero, por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y qué más? Y el don, el regalo de la justicia. ¿Quiénes serán los que reinan en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia. O sea, los que somos llenos de la plenitud del Señor. Yo quisiera decir, como algunos dicen, hermano, porque es bonito que uno lo diga: hermano, yo tengo la plenitud. Si Cristo está en mí, ya yo tengo la plenitud. Porque, hermano, porque les gustan los absolutos, aunque no sea la realidad en ellos. Yo no niego que realmente el Señor esté en algunos. ¿Como quién? Como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan, hermanos? Ese hijo había nacido en la casa, vivió un tiempo con su padre y se alejó a una provincia alejada, dice la Biblia, y allí comenzó a vivir perdidamente. Pero era un hijo, era hijo, y se alejó. Hay un montón de personas, hermanos, que malinterpretan la parábola, porque piensan, hermanos, que uno se aleja de Dios cuando se aleja de la iglesia. No hay que alejarnos de la iglesia. El congregarnos es sumamente importante. Yo no sé por qué no le damos la importancia. Porque algunos vienen de 15 a 15. Tenemos reunión los jueves, tenemos reunión, hermanos, el fin de semana. Solo 2 reuniones a la semana, pero usted debería estar en las dos reuniones. Hay un montón de personas que están en las congregaciones, metidos en las congregaciones, y están alejados de Dios. No están bebiendo del Señor. Y ellos se congregan. No se trata, hermano, nada más de permanecer en la congregación. Eso es importantísimo, sí. Pero, hermanos, algunos están en la congregación y están alejados de Dios. Y tal vez alguien, hermano, agarre el rábano por las hojas y dirá: bueno, pero quiere decir
que aunque uno esté en la iglesia puede estar alejado de Dios. Pero yo en ningún momento estoy diciendo que puedo estar fuera de la iglesia y estar cerca de Dios, porque no es verdad. Porque el Señor dice que no dejemos de congregarnos. Y que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y quién me va a venir diciendo a mí que congregarse es malo? Es bueno. ¿Cuántos creen que es bueno congregarse? Ok, si usted deja de hacerlo, el dejar de hacer lo bueno ya se constituyó en su pecado. Que Dios nos tiene que ayudar, hermano, porque estamos hablando de quiénes son los que reinan en vida. Porque la felicidad está en reinar. Si no reinamos, alguien reina sobre nosotros. O reino o me reinan. Ajá. O gobierno o me gobiernan. Porque reinar es gobernar. O gobierno o me gobiernan. No sé cómo estarás. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice el verso 17, mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El versículo 21 de este mismo capítulo dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿quién es el que reina? ¿Sí entendieron, hermanos, lo del Shaddai, que es importante? Se lo voy a volver a definir, lo del Shaddai, para que lo guarde y que de ahí una fe más grande brote en su corazón. El Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai, como se debió haber traducido literalmente en Corintios, Shah significa pecho, el pecho que amamanta. Entonces, Shaddai significa el que nos sustenta, el que nos alimenta, el que nos fortalece, el que nos alegra, el todo suficiente. Entonces, donde hay un todo suficiente, debe haber un todo insuficiente, ¿cierto? Todo suficiente es el Shaddai y todo insuficiente debemos de ser nosotros. Si usted no puede llegar a un estado de insuficiencia, de sentirse insuficiente, usted no necesita la suficiencia. Por eso es que la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si usted dice, no, yo puedo, no, hombre, yo puedo, hermano, no, yo puedo, hermano, yo, con la ayuda de Dios yo puedo, ¿ven? Entonces Dios es tu ayudante, no es tu todo. Pero apóstol, ¿no es así? No es así. No es así. No es así. Por eso es que la Biblia, hermanos, pone como una metáfora al niño, que si no nos hacemos como un niño. ¿Y cuál es la característica de un niño? Su insuficiencia. El niño es insuficiente. El niño no puede por sí mismo nada. El niño necesita la suficiencia. Entonces, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, significa el Dios también todo suficiente. ¿Y dónde está la suficiencia? ¿Cuándo es que experimentamos la suficiencia? Cuando nosotros somos insuficientes. Por eso fue que Dios tuvo que agarrar a Job, hermano, y llevarlo al punto de insuficiencia. Cuando ya él no podía, hermano, cuando él llegó, hermano, al punto cero. Si usted y yo no llegamos al punto cero de entender que separado de él, nada, lo repito, nada separado de él, nada podéis hacer. No lo dijo Gerardo Marín, lo dijo el Dios de los cielos, lo dijo Cristo su Hijo. Amén. Somos demasiado autosuficientes. No, hermano, yo sé lo que yo estoy haciendo, hermano.
A mí no me tienen que decir nada, yo sé lo que tengo que hacer. Ajá. Entonces ya te hiciste un Dios. Porque el único, todo suficiente es el Shaddai, es el Señor. Y nosotros somos completamente insuficientes. Y no reinamos en nuestra fuerza y poder, sino reinamos en el poder. Por eso es que dice aquí, hermanos, en el versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ven? Así como el pecado reinó. Y entonces, hermanos, el problema es que el que está reinando en un montón de gente es el pecado. Y no debe ser el pecado el que reine. ¿Quiénes pueden reinar en vida? Entonces, hermanos, le vuelvo a definir. Shah significa pecho. Nuestro Dios Padre es el pecho, nuestro Padre amado, nuestro Padre bendito. Todas las mañanas cuando me levanto, lo primero que yo digo, hermano, la primera palabra que sale de mi boca es: bendito sea mi Padre. Padre, bendito eres, mi amado Padre. Amo a mi Padre. Pero mi Padre me amó tanto que me dio la leche, que me dio a su Hijo. Y entonces amo al Hijo, amo a mi Señor. Shaddai significa pecho. Nuestro Dios Padre es el pecho y Cristo el alimento, o sea, la leche que brota de ese pecho para crecer, o por medio de lo cual vamos a crecer. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Imagínense un bebé sin tomar leche. Por eso fue que al mes, hermano, nació el bebé y al mes lo llevaron donde el pediatra, y el pediatra lo examinó por todas partes y le dijo: bueno, mire, creció 1,5 centímetros, 2 centímetros. Y está pesando tantos kilos. Y uno dice: uy, mira, nació pesando 2,5 kilos y ya está pesando casi 3 kilos. Qué gozo, ¿verdad? Sale el papá y la mamá todos contentos de ahí, porque su hijo está más alto y más pesado. Hay más peso en él. ¿Quién le dio ese más peso y quién le dio esa más altura? ¿Quién se la dio? La leche. La leche. ¿Y usted bebiendo leche adulterada? ¿Y usted buscando, hermanos, placer y deleite en el mundo? Usted, hermano, con esas ganas y hasta peleando, defendiendo tu posición. No, hermano, ¿cómo vas a reinar en vida? Estaría reinando el pecado. Está reinando, hermanos, y no se trata de que el pecado reine. Ya Cristo lo venció, hermanos. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, Cristo venció. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó nuestra culpa. Y se levantó del sepulcro al tercer día. Yo digo, hermanos, esto es un pensamiento de Gerardo Marín, para que me entiendan. Yo digo, él salió de la tumba con un documento en la mano. Y en ese documento dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Venció, resucitó, aleluya. Después de pagar la deuda, después de cancelar nuestra deuda y pasar por alto todos nuestros pecados pasados. De aquí en adelante no hay que pecar, es reinar. Que reinemos en vida.
por causa de aquel que venció. Él lo derrotó, Él pagó la deuda. Hermano, nosotros teníamos una deuda, no era una deuda con el diablo. Jesús no le pagó nada al diablo. Nosotros nunca le hemos debido nada al diablo, ni le debemos nada al diablo. Teníamos una deuda con el Padre. Jesús la pagó con su sangre preciosa, la derramó, llevó su sangre como el precio de nuestra redención. El Padre mira su sangre y la acepta, y la deuda queda cancelada. La deuda se canceló. Ya no estamos en deuda con el Señor. El Padre dijo: Señor, acepto. Igual que en el día de la Pascua, que mataban un cordero, y el sumo sacerdote tomaba la sangre y la llevaba al lugar santísimo y la derramaba en el propiciatorio, y el Padre miraba aquello y era propicio por un año con aquel pueblo. Y el sacerdote salía, y cuando veían al sacerdote que salía del lugar santísimo, el pueblo que estaba afuera esperando, hermano, aplaudían, seguramente se emocionaban y gritaban, porque, hermanos, sabían que si aquel sacerdote no hubiera podido, el sumo sacerdote no salía de ahí, era que sus pecados no habían sido perdonados, que el enojo de Dios estaba sobre ellos, que la ira de Dios estaba sobre ellas. El sumo sacerdote nuestro, Jesús, muere, hermano. Él es el Cordero de Dios. Él derrama su propia sangre, Él lleva su propia sangre al lugar, a la presencia del Padre. El Padre lo ve, el Padre la acepta, y la resurrección debería de ser para nosotros motivo de gozo y de alegría, porque Él fue acepto. Él pagó la deuda por usted y por mí. ¿Y cómo vamos a vivir en el pecado entonces? ¿Cómo vamos a seguir pecando? No reine pues el pecado. No reine. Vea lo que dice en el capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. De aquí de Romanos. Dice versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Es con el cuerpo que nosotros pecamos. Es triste, hermano, lo que tengo que decirle, porque el pecado, porque Cristo lo venció, y me rindo a Él, me entrego a Él, me lleno de Él. El pecado no puede reinar en mí, sino que lo que va a suceder más bien es lo contrario. En vez de que el pecado reine en nosotros, nosotros reinaremos sobre el pecado. El pecado estará bajo nuestras plantas. El pecado estará debajo de nosotros por la gracia, y porque fuimos convertidos en hijos de Dios. ¿Con qué fornica la gente? ¿Con el alma o con el cuerpo? Ya todos saben con qué es que se fornica, ¿verdad? La mujer tiene una cosa y el hombre tiene otra cosa, y con eso es que fornican, o con eso es que adulteran. ¿Con qué se mata? Con la mano, ¿sí o no? Una mano que puede estar bajo el poder del pecado, o bajo el poder de la justicia, o bajo el poder de Cristo. Una mano puede agarrar un revólver y matar, o un cuchillo y clavárselo a otro. Pero también una mano, hermano, puede abrazar y transmitir cosas. ¿Ven? Pero solo los que estamos reinando en vida, solo aquellos que estamos, hermanos, viendo al Shaddai, que tenemos a Dios como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestra leche, como nuestro alimento, como nuestro sustento, como nuestra fuerza. Yo digo con todo mi corazón: bendito sea nuestro Padre y bendito sea Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Quiénes reinan en vida? Ahora sí. Yo digo que toda la humanidad podría reinar en vida. Todos. Más de 8,000 millones de habitantes que habitamos en este planeta Tierra, todos podríamos reinar en vida en este momento. Y todos los que ya murieron pudieron haber reinado en vida. No deberíamos de estar hablando de un infierno, de un castigo eterno. Que sí lo hay, que sí existe, que sí habrá, y que sí muchos, hermanos, llegarán a él.
Porque no quieren salir de en medio de ellos. Porque, hermano, porque no han nacido de nuevo. ¿Quiénes pueden reinar? Todos. Pero tristemente, no todos están reinando en vida. Ni siquiera a los que nosotros llamamos cristianos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste. Murió en la cruz, derramó su sangre, se presentó ante el Padre, pagó la deuda, canceló la deuda que teníamos con el Padre. Ya no le debemos nada al Padre. Al diablo, acuérdese que al diablo no le debemos nada. Diga: yo no le debo nada al diablo. La deuda de nosotros era con el Padre. No fue que Jesús derramó la sangre y fue donde el diablo le dijo: ahora sí, diablo, ya pagué. No. Él nunca se presentó delante del diablo a decirle: ya pagué. Él se presentó ante Dios y le dijo: Padre, aquí está mi sangre como pago por la transgresión de los hombres. ¿De cuáles? ¿De 20? ¿De 50? ¿De 1000? ¿De 1,000,000? ¿De los habitantes del mundo del siglo XXI? No, de toda la humanidad. Lamentablemente ya algunos murieron y no escucharon el evangelio. Sí escucharon predicadores, pero que no predicaron el evangelio. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por medio de la fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y entonces, hermanos, los que reinan en vida son... Los que pueden reinar en vida son aquellos que son la justicia de Dios, que pasan, hermanos, de inmundicia, de pecado, a ser la justicia de Dios. Por eso vamos a ver de nuevo, hermanos, capítulo 5, versículo 17. Aquí dice quiénes reinan. Oiga lo que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿en quién reinó la muerte? En toda la humanidad, en nosotros también, hermanos. Yo espero que no esté reinando todavía. Pero hermanos, a pesar de que ya se canceló la deuda, de que ya se pagó la culpa, todavía sigue reinando por la ignorancia o por la culpa de algunos predicadores. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que ¿qué? Los que reciben la abundancia de la gracia y consecuentemente el don de la justicia. La justicia es un don. La Biblia nunca nos enseña a nosotros que tenemos que crecer en la justicia. La justicia es la condición, es la naturaleza, es el estado en que el hombre queda cuando nace de nuevo. O sea, toda persona que nace de nuevo es la justicia de Dios. Todos los que no nacen de nuevo no son justicia de Dios. Entonces, hermanos, para reinar en vida, lo primero que tiene que suceder es que usted se convierta en justicia. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y entonces, hermano, y viene como un don, como un regalo. Por eso es que la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos. Si quieren podemos cambiar el ser hechos hijos y podemos cambiarlo sin ningún tipo de tergiversación de la escritura. Podríamos comer: y a todos los que le recibieron se les dio el poder de ser hechos la justicia de Dios. Entonces tenemos que empezar, hermanos, por convertirnos en la justicia de Dios. Por eso es, hermanos, que cuando leemos el capítulo 10 del libro de los Hechos, que nos habla de Cornelio, dice que este Cornelio era, ¿cómo es que dice que era él? Sé que dice que era temeroso de Dios, pero piadoso. Dice que era piadoso, que era temeroso de Dios, que oraba y que hacía limosnas, que le ayudaba a los pobres. 4 cosas dice de Cornelio: piadoso, temeroso de Dios,
que oraba y Dios lo oía, y que era generoso. Pero nunca se dijo, entre las 4 cosas, nunca se dijo que era justo. ¿Por qué? Porque la justicia solo viene por reconocer a Jesucristo como Señor. Solo viene por nacer de nuevo. Y por eso fue, hermanos, o sea, si nosotros hoy tuviéramos una iglesia llena de hombres y mujeres como Cornelio, uno diría, wow, pues, hermano, piadoso, temeroso de Dios, generoso el hombre, y oraba. Y hoy tenemos un montón, hermanos, que nada de eso. Entonces a mí me parece, hermano, que no han nacido de nuevo, porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, si son piadosos, si oran, si son generosos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quizás, y muchos, hermanos, cuando se les habla de dar, diezmar, ofrendar y todo, hermanos, se rebelan, se enojan? Nada que ver. Sin embargo, hermanos, este hombre, Cornelio, no era justo, no había sido hecho la justicia de Dios, no se le había dado el don de la justicia. Como cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, se nos dio el don de ser hijos. Dice que se nos dio la potestad, el regalo de ser hijos de Dios. Hay que recibirlo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor que murió y resucitó, entonces nacemos de nuevo y se nos da el don de la justicia. O sea, quedamos exactamente igual que Él. Como todos ustedes cuando nacieron, voy a usar un ejemplo natural. Todos ustedes y yo, cuando nacimos, hermano, un minuto después de que nacimos, ya éramos herederos de nuestro papá. Ya éramos coherederos, hermanos, con los otros hermanos, si lo sabían. Y ya éramos exactamente igual que papá. Javier, cuando usted nació, cuando tenía un minuto de nacido, usted era exactamente igual a su papá. Igual, igual, igual. No era diferente. Igualitico era. Y heredero. Ahora, si no le dejaron herencia y todo eso porque tu papá no tenía nada, eso no es culpa de nadie, ¿verdad? Lo que quiero, uso el ejemplo de él y todos ustedes, hermana y hermano que estás acá. Cuando usted nació, un segundo después de que usted salió del útero de su mamá y de la vagina de su mamá, y ahí lo tienen todo embarrado de sangre, ya usted era exactamente igual a tu papá. Mujer o hombre. Obviamente por fuera no somos iguales, pero por dentro sí éramos exactamente igual que el papá que lo engendró. Y lo más tremendo es que ya es heredero. Ya el hermano es heredero. Y se convierte, hermano, en alguien muy amado, cuidado, protegido por su padre y por su madre. La figura, hermanos, de papá y de mamá es como la figura del Shaddai, Cristo. No es que Cristo sea mujer, ni que el Padre sea mujer. No, no, no. Nacemos de Dios en Cristo, por Cristo. Y entonces, hermanos, para reinar en vida tenemos que nacer de Dios. Por eso es que dice, se lo vuelvo a decir, hermano, versículo 17, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, que sea el mismo Señor, y el don de la justicia. ¿Qué es el don de la justicia? Hermano, el ser hechos hijos de Dios. Usted no tiene que buscar nada ya, si ya nació de nuevo. Lo que usted tiene que comenzar, hermanos, es a vivir para el Señor. Y esos son los que reinan en vida.
los que reciben la abundante de la gracia, o sea, los que son llenos de Cristo. ¿Y cómo nos llenamos de Cristo? Cuando bebemos la leche espiritual. Por eso, Dios mío, que se levanten predicadores y predicadoras que hablen de Cristo, que no prediquen otra cosa que no sea Cristo. Y usted, hermano, no tiene que andar bebiendo aguas del Nilo. No tienes que andar buscando lo que no se le perdió. Llénese del Señor. Si no has entendido la enseñanza, mañana a las 8 de la mañana está ahí ya en nuestro canal de YouTube y en nuestra página Comunidad del Rey. Y vuélvala a oír y vuelva a disfrutar. Y levántese cada mañana a llenarse, a decirle: Padre, quiero llenarme más de mi Señor. Quiero más de Cristo, quiero más. Aunque algunos dicen, hermanos, que los hijos de Dios no deberíamos de tener hambre, yo digo que eso no es verdad. Todos los días tengo hambre y sed de Él. Así como el bebé todos los días toma leche, así todos los días yo tengo que tener comunión y relación con mi Señor, y llenarme de Él, y beber de Él, y comer de Él, y satisfacerme de Él. Porque solo los que tienen hambre y sed de Él son dichosos, porque serán saciados. Amén. No me levanto cada mañana, hermanos, a agarrarme con el diablo y a hacer una guerra espiritual tonta. No golpeo al aire, como dicen por ahí, hermanos, en unas maratónicas que hacen, hermanos, por ahí. Vamos a golpear el aire. No levantamos a golpear los aires. No levantamos a crear atmósferas. No levantamos, hermanos, a comer, a beber de Cristo. Porque somos hijos del Shaddai. Y el Shaddai nos da a beber su leche. Y su leche se llama Cristo, el Hijo de Dios. Que por cierto es una leche muy buena. Una leche sin adulterio, exactamente tiene la medida que nosotros necesitamos. Estamos completos en Él. Amén. ¿Quiénes reinan en vida? ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? Por eso el tema se llama los que reinan en vida. No tengo la menor duda que ya hay muchos reinando en vida. Y espero que después de hoy otro montón comiencen a reinar en vida. Cuando comiencen a experimentar, hermano, lo primero es, hermano, ya no tiene que tener dudas, ya no tiene que sentirse con más dudas, más culpable, hermano. Usted es un hijo de Dios y Cristo vino a tu corazón. Si usted dice: yo creo que yo no he nacido de nuevo, entonces nazca de nuevo, hermano. Dígale: Señor, aquí estoy, te reconozco, Jesucristo, quiero conocerte realmente como mi Señor. Te abro mi corazón. Y entonces inmediatamente recibirás el don de la justicia. O sea, vamos a ver, y ahí termino porque ya se nos hizo tarde. Yo no sé por qué a mí se me da el tiempo tan rápido, hermano. En 2 Corintios capítulo 5, yo creo que usted también, ojalá que se le haya hecho corto el tiempo, que usted diga: uy, sí. O estarás ahí de: este pastor sí dura. Dice en el capítulo 5, versículo 21 de 2 Corintios. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Aleluya. Aleluya. Él, hermano, tomó la culpa. Él pagó la deuda con su preciosa sangre. Su sangre es la vida. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo hecho de manos de hombre y presentaba la sangre y salía de ahí, hermano, y el pueblo afuera hasta que respiraban, porque se habían reconciliado con Dios. Nuestro sumo sacerdote, una sola vez y para siempre,
se presentó no en el tabernáculo hecho de manos de hombres, sino en el tabernáculo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, diciéndole: Padre, pago la deuda, cancelo la deuda, asumí el pecado como si fuera mío, pero no es mío, Señor, y pago con mi propia sangre. Y el Padre la aceptó, y al tercer día salió, hermano, victorioso, con su documento en la mano, diciendo: toda potestad ahora es mía, ahora yo tengo el poder, ahora yo soy el Señor para todos ustedes. Si ustedes me reconocen, ustedes reinarán en vida por medio de mí. Aleluya. Requisito imprescindible para reinar en vida: nacer de nuevo. Y luego ahí sigue: y todos los días desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y por esa leche espiritual no adulterada comenzamos a crecer. ¿Cómo va a crecer alguien a la medida de Cristo si no nace? Primero tiene que nacer. Solo lo que nace puede crecer. Lo que no ha nacido no crece. Hermano, ¿usted habrá nacido de nuevo? Usted que me está viendo por la internet, ¿habrá nacido de nuevo? Y usted dice: wow, qué buena palabra, qué buena enseñanza. Pero eso no se trata. De lo que se trata es: usted, hermano, nació de nuevo. Si nació de nuevo, usted es la justicia de Dios. Y lo que sigue ahora es reinar en vida. ¿Cómo reinamos en vida? Llenándonos de Cristo, bebiendo de esa leche espiritual no adulterada, deseándola con toda el alma, corazón y vida, hermano. Bebiendo de esa leche vamos a ir creciendo. Entonces crecerá la nueva criatura, la nueva creación, el nuevo hombre, y la muerte, el pecado, las tinieblas comenzarán a morir y no podrán ejercer ningún dominio ni control sobre nosotros. Reinaremos sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el Cristo resucitado, el que venció, el que pagó y venció y vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, mi hermano amado.